Hoy vino una delegación brasileña a dirigir el culto y es maravilloso, amén, porque somos una iglesia internacional, gloria a Dios. Si de pronto se escapa algún término que no alcancen a entender, es corregible, amén. Vamos a la palabra y vamos a dejar que el Espíritu de Dios, a través de la Escritura en esta mañana, hable a nuestras vidas, amén. Que sea la Biblia la que se encargue de edificarnos, se encargue de liberarnos, se encargue de sanarnos, amén, porque la palabra es viva y es eficaz. Si tiene Biblia, puede abrirla en el Evangelio de Juan. Si no tiene Biblia y tiene aplicación móvil, pues saque su móvil y ubíquelo allí en el Evangelio de Juan. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu amor. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor. Hemos traído, Señor, nuestros diezmos, Señor, y nuestras ofrendas al alfolí. Hemos abierto nuestros corazones para que tu presencia, Señor, obre de manera sobrenatural. Y en esta mañana dejamos que tu Espíritu Santo a través de la palabra nos ministre, nos enseñe, nos exhorte. Que cada uno de nosotros en nuestra necesidad seamos ministrados, seamos enseñados por la palabra, seamos corregidos por la palabra. Porque sabemos que Dios es fiel, porque sabemos que Dios conoce nuestros pensamientos y aún las intenciones de nuestro corazón. Y en esta mañana estamos aquí, Señor, no como un domingo más de costumbre, Padre, sino como un día de gloria, un día de victoria para cada una de nuestras vidas. Como cantábamos ahora, Él ha llevado nuestras heridas. Él ha inquietado, ha irrumpido en nuestra estructura, ha roto todo lo que nosotros éramos y nos ha dado una vida nueva. Y en esta mañana confiamos en esa palabra. Cuando cantamos, cantamos también con el entendimiento. Cuando oramos, lo hacemos también con el entendimiento. Porque el Espíritu de Dios también intercede por nosotros con gemidos indecibles. Padre, obra en esta mañana en cada corazón. Obra en cada vida por tu palabra. Y permite que lo que tú traes para nosotros hoy, Señor, nos ayude, nos fortalezca, Señor. Nos permita ir creciendo cada día, Señor. Ir yendo de gloria en gloria y de victoria en victoria, como dice la palabra. Espíritu de Dios, toma el control de cada corazón, de cada mente en esta mañana. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Siempre estamos muy preocupados. Eso es un estado característico en la sociedad de hoy, ¿no? La preocupación y la angustia, y es que me queda poco tiempo y el reloj se hace cada día más nuestra presión y nuestro enemigo. Es el que no nos permite estar un poco quietos. Siempre estamos mirando el reloj. Y es subjetivo realmente el tiempo. Está en nuestra mente el tiempo. Sencillamente tenemos que organizarnos y permitir que cada una de nuestras tareas se haga de una manera tranquila y organizada. Estamos viendo un tiempo de estrés, de enfermedad emocional. Y es un tiempo muy especial. Y la Biblia lo menciona. Daniel, 2600 años atrás, el profeta Daniel decía que la gente iría de aquí para allá y de allá para acá y la ciencia se aumentaría en gran manera. Y estamos observando este fenómeno, lo estamos viviendo nosotros. La tecnología es asombrosamente increíble en estos días. Pero nosotros seguimos caminando y vamos en busca, en pro, con la mirada puesta en aquel que nos llamó de nuestras tinieblas a su luz admirable. Y ese caminar diario, quiero hablar con toda confianza hoy, a veces
los apuntes no me valen mucho, porque el Espíritu de Dios viene hablando a mi corazón en la medida en que estoy ministrando. Y digo que tenemos que estar tranquilos, mis amados. Si la esperanza bienaventurada que dice la Biblia es cierta y tú la has creído y la has guardado en tu corazón y vives conforme a ello, podemos estar en paz. Podemos estar tranquilos, porque Dios es fiel. Amén. Amén. Dios es fiel de principio a fin. Dios es fiel desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Amén. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él dijo y se hará. Él prometió y lo cumplirá, mis amados. Y siempre Dios permite en nosotros algunos tiempos de silencio, de falta de respuesta. Dios tiene silencios también. Y yo sé que cada uno de nosotros en cierta medida hemos puesto delante de Él una petición y la respuesta no llega. Y parece que sucediera todo lo contrario, que mi vida fuera cada día más como en derrota, no en aflicción. Y hay controversia a veces en nuestro razonamiento diario. Pero la Biblia nos enseña siempre que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y que Dios es omnipotente, omnisciente, que Él todo sabe, que todo lo puede. Amén. Y tomando estos fundamentos, iremos a analizar en esta mañana, usando 3 pasajes bíblicos. Uno en el Evangelio de Juan, otro en la carta de los Hebreos, y finalizaremos leyendo en la segunda carta de Pedro, unos 2 versículos para concluir lo que Dios tiene para nosotros. Dios rompe el silencio. Silencio no significa solamente estar todos sin hablar. Es un silencio audible. El silencio es una forma de hablar también. Es una forma de comportarse. Ahora todos están en silencio, menos yo. Pero ese silencio suyo no es pasivo. Es un silencio activo porque está atento a lo que Dios nos está hablando hoy. Y es la actitud que Dios quiere que nosotros siempre tengamos, no siempre frente a la exposición de la palabra, sino en nuestros momentos íntimos. Dios habla a tu corazón. Dios habla a tu corazón en cualquier circunstancia y en cualquier lugar, mis amados. Aún en la ducha, aún mientras nadas en el Cantábrico, Dios te habla siempre. Pero de siglo en siglo, las generaciones, desde tiempo antiguo hasta nuestros días, Dios quiso romper ese silencio. ¿Y por qué hablo de un silencio? Porque solamente decía que no es solamente silenciar o estar silencioso el no hablar, sino también es el no escuchar. Muchas veces cuando nos hablan, no oímos, entonces guardamos silencio ante lo que nos dicen. Pero Dios siempre rompe todo silencio, mis amados. Dios rompe el silencio. Y leamos el primer párrafo que la Escritura nos menciona acerca de Dios mismo. Evangelio de Juan en el capítulo 1, a partir del verso 1. Leeremos el verso 1 hasta el verso 5 y leeremos el 10 al 14. El Dios al cual tú y yo servimos, en el cual hemos creído, no es un Dios como los dioses que los hombres han inventado en el transcurso de la historia. Es un Dios vivo, es un Dios real. Lo que tú tienes no es religión. Lo que tú tienes con Él es una buena relación.
Porque cuando obramos como religiosos, en cualquier momento, en cualquier situación difícil, volvemos atrás. Y la garantía de que estamos en Cristo Jesús y que nuestro creer en Él no es religión, sino que es una relación, tiene que ver con el nacer de nuevo. Tiene que ver con el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Voy a intentar que no pierda la línea, la textura del sermón de hoy. Dice el Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Posiblemente tú conoces ya ese texto de memoria. Posiblemente lo estás aplicando a tu vida. Pero Juan quiere mostrarnos a través de él la grandeza y la gloria de Dios, su majestad, su omnipotencia, como el creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ella hay. Pero nos habla de algo muy específico, y es acerca del principio. Siempre hay un principio. Siempre hay un principio en nosotros. ¿Cuál fue tu principio? Nacer de carne y sangre. Amén. Cada uno tuvimos un nacimiento, fue un principio. Salimos y vimos la luz. Pero también vino un nuevo nacimiento, y es otro principio. Y a partir de ahí ya tú no ves las cosas con los ojos naturales. A partir de ahí tú ves las cosas a través de la fe y por la palabra. A veces a algunos les cuesta digerir eso. Dios no nos anula. Dios nos da otro tipo de característica especial para poder vivir en esta sociedad y no ser afectados por las corrientes del mundo, mis amados. Y a pesar de ello, siempre tambaleamos. En el principio, ¿qué pasó en el principio? ¿Qué era el principio? ¿A dónde le traslada esa palabra principio? Si no es al libro del Génesis. Amén. Al libro del Génesis dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y también dice en el principio que el Verbo era ¿qué? Que en el principio ¿qué era? El Verbo. Y sabe lo que es un verbo, ¿no? Gramaticalmente sabemos que es un verbo. ¿Quién me dice que es un verbo? ¿Para qué sirve el verbo? ¿Qué denota el verbo? Acción. Amén. Son las palabras que nos llevan a la acción, al hacer, al movernos, al desplazarnos. Y dice la Biblia que en el principio era el verbo. Y se está refiriendo a Jesús. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, el verbo es Dios, y era Dios, y en el principio estaba con Dios.
en el principio con Dios? ¿Qué era? Todas las cosas, dice, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Parece un juego de palabras allí y como que nos confundimos un poco en la comprensión. Pero yo sé que el Espíritu de Dios en esta mañana está obrando en tu corazón. Todas las cosas por Él fueron hechas. Mis amados profesionales universitarios que han pasado por la universidad y conocen todas las teorías acerca de la creación, a veces tambaleamos, ¿es creación o sí? Y lo pensamos, pero yo sé que ya tú lo tienes claro. Yo no creo que un hijo de Dios esté pensando ahora mismo en otro tipo, amén, de creación. No creen en el Big Bang, ¿no? No es una casualidad que estemos aquí. No creen en la evolución. O si hay algún hermano aquí en la fe que tiene problemas con eso, ¿es evolucionista o es creacionista? A lo mejor puede haberlo. Pero hoy Dios quiere decirnos que Él hizo todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesús dijo, ¿yo soy qué? La luz del mundo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la qué? Y la vida. Él es la vida. Él es tu vida, Él es mi vida, Él es la vida de todo lo que hay sobre la tierra. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea que las tinieblas no tienen autoridad sobre la luz. Porque nunca prevalecerán las tinieblas con la luz. Siempre la luz estará por encima de las tinieblas. Y en el principio sucedió lo más maravilloso de la creación. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Fuimos hechura de sus manos. Él mismo con sus propias manos nos hizo y nos dio aliento de vida. Lo demás, lo de la creación, los animales, las plantas, las aves del cielo, las aves del cielo, los peces del mar, todo lo hizo a través de ¿qué? ¿De su qué? De su boca, de su palabra. Lo dijo y fue hecho y se hizo. Y dice la Biblia que todo era bueno después de cada creación. Pero cuando nos hizo a nosotros, cuando te hizo la primera pareja, dice que todo era bueno en gran manera. Había un resaltar allí en su creación máxima. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y ese fue el principio. Fue el verbo, era con Dios y era Dios. Fue nuestro creador. Fue el supremo que hizo todas las cosas. Es la luz y la luz es vida a los hombres. Y viene la parte segunda. Ese fue el principio, mis amados. En el mundo estaba, dice el versículo 10. En el mundo estaba. Cuando dice que en el mundo estaba, es porque Dios participa de todas nuestras actividades diarias. Él es omnipresente y así como está aquí, puede estarlo en San Francisco, puede estarlo en Bogotá, Colombia, puede estar en Argentina, puede estar en África. En cualquier lugar está Él. Allí en el lugar donde esté el pueblo de Dios, Él está allí. Y aún donde no esté el pueblo de Dios, Él también tiene control de las cosas que suceden en cada rincón de la tierra, mis amados. Aunque te parezca imposible y difícil de digerir, Él está en todos los momentos de cada persona, mis amados.
En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Había un silencio para el mundo respecto a Dios. Y podemos echar mano de la historia bíblica y pensar en el llamado de Abraham. Podemos pensar en Noé. Podemos pensar en Enoc. Hay un momento en la escritura que dice que le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber hecho ¿a quién? Al hombre. Fue tan fuerte la transgresión, fue tan fuerte el comportamiento del hombre en aquel tiempo que Dios le dolió en su corazón. Se dolió en su corazón por la actitud del hombre. Porque el despliegue de Dios para con nosotros siempre ha sido para bienestar. Inicialmente era para vida eterna, pero las cosas cambiaron por el corazón del hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Abraham, Isaac, Jacob, Sodoma y Gomorra, el diluvio. Dios da una promesa a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham engendra a Isaac, Isaac engendra a Jacob, y en Jacob comienza a formarse un pueblo escogido por Dios, un pueblo hecho de su propia mano para dar testimonio a las naciones de su poderío y de su grandeza. Pero más sin embargo, a pesar de sus milagros y de sus prodigios, dice la Biblia que ellos fueron esclavos en Egipto. Y de allí de Egipto dice la Biblia que los sacó con mano cariñosa. ¿Con qué mano los sacó? Con mano dura. Él fue allí y batalló por ese pueblo que él había creado y que le había hecho promesas, mis amados. Era esclavo. Todos los quehaceres de los israelitas allí eran de segunda categoría, a excepción de algunos que estaban allí en el gobierno. Pero la mayoría hacían trabajos de segunda mano, de limpieza, cocinando, pegando ladrillo, y estaban todo el día siendo explotados y siendo golpeados por sus amos. Y no es muy diferente a lo que está pasando con la vida del hombre en este tiempo. Es una especie de esclavitud diferente, pero es esclavitud lo que el hombre está viviendo ahora. Andamos corriendo todo el día y pensando que llegaremos tarde a nuestro trabajo porque tenemos que trabajar 12 horas. Gloria a Dios porque trabaja 8 horas y de lunes a viernes. Pero andamos afanados, mis amados. Pero no quiero meterme en esa parte social. Quiero ir más adelante. En el mundo estaba, pero el mundo ¿qué? No le conoció. Ahora mismo, después de tantos años, aún hay parte del mundo que no le conoce. Y es algo terrible, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. A lo suyo vino, trabajó con Israel, trabajó con el pueblo, lo sacó de la esclavitud, lo llevó a la tierra prometida, con dificultades, con desiertos, con sufrimientos, pero siempre proveyó para ellos comida y vestidor y protección. Y sus promesas se cumplieron en Israel. Hasta ahora sigue cumpliéndose en Israel, en ese pueblo, las promesas que Dios hizo para ellos. Pero dice la Biblia también que Israel, su nivel y su comportamiento espiritual subía y bajaba. Caminaba bajo en idolatría, en desobediencia, volvía y subía, se arrepentía, pero volvía y bajaba. Muy parecido a nosotros. Somos muy ambivalentes, tenemos a veces muy doble ánimo. Nos desanimamos fácilmente por cualquier pequeñez. Nos desanimamos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Detengámonos aquí. Cuando habla a lo suyo, está hablando a un pueblo que le dio promesas desde el tiempo antiguo que se llama Israel. Ellos esperaban un Salvador, ellos esperaban un libertador.
pero no un Salvador como se presentó nuestro amado Jesús. Ellos esperaban un hombre fuerte, un hombre que pelearía por ellos contra el imperio que les estaba subyugando y esclavizando, y lo haría con espada y con fuerza, y que todos los imperios sucumbirían ante su poderío y su grandeza. No entendieron la Escritura. No es que Dios haya guardado silencio, Dios siempre les habló, y hay mucha palabra profética respecto a Jesús para con Israel, pero no entendieron. Vayamos a la carta a los Hebreos para que el escritor de la carta a los Hebreos nos explique un poco acerca de esa ceguera y el porqué del comportamiento del pueblo de Israel, y en qué lugar nosotros como iglesia aparecimos dentro del plan de Dios. Sabemos que Él tiene planes desde antes de la fundación del mundo, pero siempre fue un misterio en el tiempo antiguo. Israel no sabía que iba a aparecer la iglesia del Señor. No lo sabían, era un misterio. Pablo lo dice en infinidad de veces en el Nuevo Testamento. Y aquí Dios rompe el silencio, mis amados. Hebreos en el capítulo 1 también, a partir del verso 1. Dice la Biblia: Dios habiendo hablado una sola vez, muchas veces, amén. Gracias, hermano Jim. Dios habiendo hablado muchas veces. Esta versión mía es una Valera 60, es que quiero a ver si están atentos, amén. No quiero que digan amén sin ser cierto, porque eso lo enseño los viernes en la doctrina. Siempre decimos amén, y resulta que a veces el pastor no está diciendo el texto que es, para mirar a ver si estás atento. No podemos decir amén a todo. Amén. Eso, no diga amén. Dios habiendo hablado muchas veces, amén, muchas veces, puede decir amén porque está escrito, amén, está escrito, y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres. ¿Por quién? Por los profetas. O sea que nos está aquí confirmando la palabra que Juan nos mencionó anteriormente. A los padres por los profetas. O sea que Dios en el Antiguo Testamento se movía y hablaba conforme a la palabra que le daba a los profetas. Había un ministerio profético en ese tiempo, y Dios hablaba a su pueblo por la profecía. Vosotros conocéis muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Cuando la palabra viene de parte de Dios, dice la Biblia que se tiene que cumplir, y si no se cumple, aquel profeta no es verdadero, no es de Dios. Ojo con los profetas de este tiempo, que constantemente Dios les está hablando. Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló. Yo quisiera que Dios me hablara de esa manera como le habla a algunos profetas en este tiempo. Y sigue diciendo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, ayer, a los padres, Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, amén, los jueces, David, Salomón, todos ellos, mis amados, les habló por los profetas. Y en estos postreros días está hablando aquí el escritor de la carta a los Hebreos al tiempo de Jesús, al tiempo de los discípulos, porque ya vendremos a nuestro tiempo. No tenga afán en llegar allí. Y en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. Juan no lo había dicho, el escritor de la carta a los Hebreos no lo confirma. Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas, ¿con la qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El escritor de la carta a los Hebreos está simplificando el poderoso y maravilloso acto de redención allí en la cruz. Dios no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse.
sino que se despojó y fue a la cruz. Y murió por ti y murió por mí. Rompió el silencio y se manifestó. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no entendieron el propósito de su venida. Volvamos de nuevo a Juan. Como a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿qué pasa allí? Mas a todos, dice la Biblia, Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que, ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no había que pagar nada, mis amados. Aquí no había que hacer obras de caridad, ni rasgarse las vestiduras, ni cortarse la piel. No tenía que hacer ningún tipo de sacrificio humano para tener acceso a la bendición de la salvación y de la redención. Mas a todos los que le recibieron, desde el tiempo de los discípulos hasta nuestros días, a los que creen en su nombre. O sea que no es solo recibirle, es creer en su nombre. En su nombre, en el acto hecho en la cruz del Calvario, en sus palabras, en su palabra. El que cree en mí, dice la Biblia, aunque esté muerto, vivirá. Y creer implica otro elemento vital en la vida del cristiano. ¿Y cuál es? Fe. Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, mis amados, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Lo más importante es que crea que le hay. Dice, sigue diciendo el texto bíblico, y que es galardonador de los que le buscan. Si creemos, somos salvos. Si creemos, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Si creemos en Él, en la obra redentora allí en la cruz del Calvario, que murió por ti, murió por mí, y al tercer día resucitó, seremos salvos, dice la Biblia. Y no es una palabra de hombre, no es una costumbre del hombre, fue el acto mismo allí en la cruz del Calvario. Y esa fe no es tuya. Eso es lo más grandioso y glorioso. Que esa fe viene por el Espíritu de Dios para que nosotros podamos creer. Porque en nuestra carne nosotros no podíamos haber creído. Pero el Espíritu de Dios vino. Amén. Para reconciliarnos con Dios a través de la palabra. Y nos ha puesto la fe. Esa fe salvífica. Esa fe que me lleva a confiar en Él, a creer en Él. Muchos hombres se sacrificaron. Ellos murieron pero nunca resucitaron. Hay muchos seguidores de otro tipo de líderes en el mundo. Pero el único que permanece para siempre es Jesús de Nazaret, el Cristo de gloria. Él es el que cumple las promesas. Él es el que dijo, yo lo haré y Él lo hará. Y dice el versículo 13, los cuales, está confirmando Juan aquí el proceso del nuevo nacimiento. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque Dios ha tocado su corazón. Porque Dios ha hablado a su vida, sea la circunstancia en la cual haya llegado a los pies de Jesús. Dios está en el medio de esa circunstancia. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es un nacimiento diferente. Es un nacimiento sobrenatural. Es tan sobrenatural que cuando tú naces de nuevo, a lo mejor tú no lo percibas. Pero los que están cerca a ti perciben que hay algo diferente en ti. Los que te conocen, los de tu ornato allí íntimo y apacible, saben que está pasando algo diferente en tu vida. Que tus palabras ya no son las mismas, que tu rostro ya no es el mismo, que tu comportamiento ha cambiado y estás buscando cada día más agradar a aquel que fue a la cruz y murió por ti.
Ahí Dios rompió el silencio. Nuevo nacimiento. No somos engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Nacimos de manera natural? Sí, claro, por nuestros padres. Pero después volvimos a nacer. Porque el que nace 2 veces y muere una sola vez, ¿es qué? Salvo. Amén. Pero el que nace una sola vez y muere 2 veces, va al infierno. ¿Lo entendió? Posiblemente no. Pero bueno, vaya digeriéndolo. Nacer 2 veces y morir una sola vez. Nacer una vez y morir 2 veces. Y aquel verbo, dice la Biblia, y aquel verbo del que hablamos en el comienzo, el verbo del Edén, el verbo de la creación, y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Y conocemos toda la historia. Dios escogió a una mujer, a una doncella, la escogió sencillamente y obró su voluntad en ella. Y ella cedió a su petición, voluntariamente también. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Juan dice ahí que vimos su gloria como el unigénito de gracia? Porque Juan ya había tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Porque Juan había estado presente allí, en aquel lugar, ¿se acuerdan? En aquel lugar donde aparecieron, que estaban orando y vieron la que, ¿se acuerdan qué pasó allí? ¿Alguien que se acuerde? ¿Alguien está intentando por ahí? Transfiguración, amén. Allí en el monte de la transfiguración, Juan vio con sus propios ojos, Pedro vio con sus propios ojos. Y por eso dice aquí, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No olviden que las palabras de cada uno de los versículos de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y a pesar de haber vivido presencialmente esos eventos tan maravillosos, el Espíritu de Dios colocó en el corazón de cada uno de los que escribieron estas palabras. Dios rompe el silencio en este tiempo. Pasa el tiempo de la iglesia primitiva. Pasa el tiempo de los discípulos de Juan, de Marcos, de Lucas, de Mateo. Y vienen los tiempos y se sigue predicando la palabra, se siguen llevando las buenas nuevas de salvación en todos los rincones del mundo. Espérame en Jerusalén, porque seréis testigos en Judea, en Samaria, y hay un texto final que dice, ¿y hasta dónde? Hasta Venezuela. Amén. Aunque Venezuela no es lo último de la tierra, pero hasta Venezuela llegó también el mensaje de salvación. Hasta Brasil, hasta Colombia, hasta Honduras, y no tengo cómo mencionar todos los países. Llegó a España en el tiempo antiguo primero que llegó a nosotros. Y Dios sigue teniendo misericordia. Dios ya no está guardando silencio, Dios sigue hablando. Y ahora dice la Biblia que nos ha hablado por su Hijo. Dios rompe el silencio. Lo rompió con los profetas, lo rompió con los discípulos, viniendo Él mismo y quitando el velo. Porque el velo, dice la Biblia, que se rompió en dos, se partió en dos. Y ya para tener acceso a Dios no necesitamos de ir a un sacerdote, ni ir a un pastor, ni ir a un líder. Vayamos a la presencia de Dios porque tenemos acceso directo ante Él y oramos creyendo que Él es mi Salvador, es mi sanador, es mi libertador. Hay libertad porque Él fue allí, sumo sacerdote, y pagó el precio tuyo y el mío una vez y para siempre. Él no cubrió el pecado, Él no lo pintó, Él lo quitó, lo borró de nuestras vidas, dándonos una nueva vida abundante en Cristo Jesús. Él es Jesús de Nazaret. Él es tu Salvador, es mi Salvador. Y no sigue guardando silencio, ahora sigue hablando. A lo suyo vino
y los suyos no le recibieron. Y ellos le esperaban, mis amados. El pueblo de Israel esperaba a su Salvador, a su Libertador, y Él vino, pero los suyos no le recibieron. A pesar de que conocían las Escrituras, a pesar de que conocían la palabra profética, a pesar de que cada día tenían la costumbre, la tradición oral de estar hablando acerca de Él. Pero vino y no le recibieron. Y hoy nosotros, esta generación, mis amados, vino ya Jesús por primera vez, pagó el precio en la cruz, murió por ti y murió por mí, pero dice la Biblia que vendrá por segunda vez, ya no con relación a la primera, vendrá por segunda vez. Y mi pregunta hoy es la siguiente: ¿estás como los antiguos? ¿Estás esperándole o sencillamente piensa que el Evangelio es un sofisma, distracción o un pequeño despertar para estar los domingos con la conciencia un poquito, como le dijera yo, tranquila? ¿O esperas que Jesús venga en cualquier momento? Si tú no lo esperas todavía y piensas que Él tarda, tengo versículos para ti en esta mañana. Porque la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe. Él vendrá. Él vendrá, y hay muchos pasajes en la Biblia que nos habla de su venida y que no vaya a tomarnos por sorpresa. Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, pero todas durmieron. Aún las prudentes se quedaron dormidas, mis amados. Pero la diferencia es que las prudentes, a pesar de que se durmieron como las insensatas, en sus vasijas había ¿qué? Aceite, mis amados. Aceite. Y aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, donde está y donde Él habita, hay ¿qué? Libertad, y hay plenitud de gozo. Hay enseñanza, hay iluminación, hay poder, hay gracia. Porque es la promesa que Él nos hizo antes de irse por primera vez. No os dejaré solos. Os enviaré otro consolador, al Espíritu Santo. Y estaría con vosotros todos los días hasta el fin. Su segunda venida, mis amados. Habrán dos eventos. Nos hablan de un arrebatamiento y nos habla de un rapto. No quiero que estéis tristes como los que no tienen esperanza. Dice la Biblia. Los que no tienen esperanza son aquellos que no conocieron a Jesús y no le han recibido como su Señor y Salvador. Pero tú sí tienes una esperanza. Y tú en tus oraciones dices: ven pronto, Señor Jesús. Ven pronto. Dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso les hablaba de nacer 2 veces y morir una sola vez. Porque los muertos en Cristo, dice la Biblia, que resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y seremos llevados juntamente con Él en las nubes. Es el arrebatamiento. Pero viene por segunda vez, y dice la Biblia que todo ojo le verá. Y ya no viene con relación a su primera venida, no viene de la misma manera. Ya viene para hacer justicia y juicio. Él no duerme. Él guardó silencio un tiempo, pero sigue hablando. Y hoy nos está hablando. Hoy nos está hablando, mis amados. Conclusión. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2. Tener memoria. Hay que tener memoria, mis amados. Segunda carta de Pedro, Nuevo Testamento. El día del Señor vendrá. Créalo usted o no lo crea, Cristo vendrá por segunda vez. Él vendrá por segunda vez. Él está pronto a venir, porque las señales se han ido cumpliendo una a una de manera impresionante. Y dice allí en la segunda carta de Pedro: amados, dice Pedro hablando a la iglesia, amados,
esta es la segunda carta que os escribo. Él nos está hablando hoy a través de la palabra. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Vuestro limpio entendimiento. No quiere que el entendimiento esté obstruido ni estorbado por dudas, por sugerencias personales, por razonamientos filosóficos, por tendencias y corrientes del mundo. Dios no quiere un entendimiento así, porque no está completo, mis amados. El limpio entendimiento tiene que ver con la iluminación del Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y allí hay sabiduría. ¿Para qué? Dice el verso 2, para que tengáis, escuche bien, memoria de las palabras que antes han sido dichas, ¿por quiénes? Por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ha sido un proceso, mis amados, desde el Antiguo Testamento hasta la época de Jesús, de los discípulos y hasta nosotros. Yendo rápido dentro del proceso histórico de la iglesia. Para que tengáis memoria. Yo quiero que hoy tú tengas memoria de lo que has recibido en esta mañana. Amén. Que no lo aparques por ahí. Que cuando llegues a casa vaya a esos textos bíblicos que leímos y compruebe por sí mismo que lo que la palabra fue expuesta aquí, que lo que fue dicho aquí es verdad, mis amados. Es la palabra de Dios. Y para aquellos que aún dudan y no quieren que Jesús venga, hay un versículo bíblico, hay un versículo allí en el versículo 9 del capítulo 3. Estaba ahora pensando, me acuerdo, yendo para Bogotá, en Colombia, hay una curva así, yendo para la capital de mi provincia, del Valle del Cauca, y hay una piedra grande y dice, no, Jesús viene pronto. No, por favor, dice abajo, ¿no? No, por favor, dice, ¿no? O sea, que no venga pronto, ¿no? Sí. Yo no sé quién le escribió, ni cuál era el sentido, ni la intención de la escritura. Cristo viene pronto. No, por favor. Posiblemente no estaba preparado. Posiblemente había situaciones en su vida que no las tenía en orden. Y el Señor dice aquí en el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, mire mi amado, aquí la misericordia y la gracia de Dios sigue obrando hasta el final. Sino que ¿qué? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno ¿qué? Perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y tener entendido que la paciencia, versículo 15, de nuestro Señor es para salvación. Él tiene paciencia conmigo. Él tiene paciencia contigo. Yo no sé cómo estás tú en esta mañana. Y yo no sé si tú le has conocido, si has nacido de nuevo. Pero el Señor lo sabe. Y nuestras amadas visitas en esta mañana, déjenme decirles que Jesús ha abierto la puerta para ti. Porque Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que a mí viene, dice la Escritura, dice la Biblia, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Así que Él da la oportunidad en esta mañana, no solo para los que estamos en Él, sino para aquellos que no le han conocido. Póngase en pie y oramos al Señor. Y teniendo entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Padre, te damos muchísimas gracias en esta mañana.